El orgullo de la diversidad sexual no solamente debe conmemorarse y celebrarse en junio de cada año. El colectivo LGTB, sus aliados y familias, tenemos un arsenal de temas para ser vistos de frente, para colocarse sobre la mesa y discutirse. Y las iglesias que nos llamamos incluyentes, estamos constantemente enfrentadas a romper con los moldes de este Jesús varón, blanco, rubio, cisgénero, por supuesto, que a decir de las múltiples iglesias cristianas, en especial las fundamentalistas, es el Mesías que apoya la exclusión y la opresión de las personas queer. Por cierto, el próximo mes, dentro de poco más de 30 días, ICM, Iglesias de la Comunidad Metropolitana, va a llegar a sus primeros 56 años de existencia. Que a nadie le extrañe, fuimos la primera iglesia que se atrevió a deconstruir esta estructura de este Dios heteronormado y cisgénero porque era nuestra necesidad. Caminar con un Dios, con una divinidad que no nos oprimiera al igual que el resto de la sociedad humana y que además pudiéramos probar lo anterior. Naturalmente que los hermanos cristianos tradicionales, que siempre han visto a Jesús bajo rígidas interpretaciones, siempre nos acusan de ser blasfemos y herejes. Pero a estos 56 años de distancia, las iglesias no han cambiado. Las necesidades son las mismas, porque la discriminación continúa, y porque son las mismas iglesias las que siguen marginando y estigmatizando a las personas LGBTIA+. Y en verdad tendríamos que agradecerle mucho a nuestro fundador, el reverendo Troy Perry, quien con voz profética y mucho antes de que existieran recursos académicos, estudios, publicaciones y conclusiones teológicas, él ya había anticipado que Jesús fue un personaje con un mensaje de inclusión muy radical y muy peligroso para las iglesias convencionales, porque en realidad lo que hace es que nos empodera para liberarnos y para abrazar a una divinidad rara, radical, ¿sí? Que no solamente nos abraza a quienes no cumplimos con la norma hetero, sino que también nos acompaña a vivir una experiencia liberadora con la presencia del Cristo para poder experimentar el amor divino y así sentir la gracia y el poder de vivir un cristianismo incluyente, más lejos, mucho más lejos de lo que en un pasado llegamos a imaginar. Las redes sociales siempre casi están plagadas de cristianos, defensores de la moral y las buenas costumbres, porque se adjudican el derecho a interpretar lo que Jesús dijo, lo que sí condena y lo que no, y se toman la libertad de inventarle posturas o declaraciones que en realidad nunca dijo. Cuando Troy Perry anunciaba por allá en los años 70 que en los evangelios no había una sola palabra de condenación de Jesús hacia las personas homosexuales, realmente metimos en aprieto a las iglesias, al resto, porque no hay forma de que sostengan lo contrario. Entonces, por eso se dedican a interpretar que aunque Jesús no haya dicho nada, sí está en contra del pecado. Y ahí va, ¿no? Recurriendo a todas esas antiguas normas sacerdotales, reglamentos hebreos, para separarse de los pueblos paganos, etcétera, de todo lo que está pues incluido ahí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y afirmar que Jesús es simpatizante de la diversidad, pues es mera ficción, dicen, es perverso, es una blasfemia inventada por los progres, los woke, por la izquierda y por esta infernal agenda LGBT para destruir a la familia y justificar su vida sexual desviada, abominación ante los ojos de Dios. Estos grupos fundamentalistas nunca se han tomado la molestia de analizar
cómo, cómo se fue construyendo en la iglesia, en la teología, este Jesús cisgénero y heteronormado en los últimos 2000 años. Pero sí han secuestrado estos poderes a Jesús y lo han convertido en un arma para poder excluir y oprimir a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual, sus simpatizantes y otras minorías, ¿no? Entonces las iglesias asumen esta autoridad basadas en un Jesús que lo conciben y que es un privilegio cultural para que continúe este cristianismo patriarcal, blanco, heteronormado, ¿no? Símbolo de poder, claro, con todas las consecuencias de exclusión, juicio, culpa, victimización y castigo de grupos minoritarios y el derecho a oprimirles mientras justifican los estilos de vida de las élites, ¿no? Se diría que ese es el sello de este cristianismo de ultraderecha que ahora está tan de moda. Estas iglesias tampoco se han recuperado de esta amnesia de todo lo que vivió realmente Jesús, porque se puso a desafiar el dictado colonial romano, la religión imperial, y bueno, las iglesias únicamente celebran y dan por válidas y todas estas memorias, estos recuerdos ya desinfectados, y por lo mismo nos presentan siempre a un Jesús sanitizado, célibe, en cuya vida no hay más que mujeres eh, ya sometidas o reprimidas, pero que no tiene cabida para mujeres empoderadas ni para personas heterodisidentes o sexodisidentes, para personas migrantes, refugiadas, personas indígenas, activistas, minorías étnicas y raciales, y únicamente se dedica a promover agendas de racismo, de clasismo, de fundamentalismo, donde se cultiva esta erotofobia, este miedo al placer y al erotismo, y se promueven terapias que según ellos deben reparar el daño de la desviación y ofrecer la salvación que únicamente dicen se encuentra en la heterosexualidad, lo que ama Dios. Imagínense, ¿no? Así lo explica el reverendo doctor Robert Goss, quien pues ya escuchamos un par de lecturas contemporáneas sobre él, porque además de haber sido pastor de ICM y teólogo, fue quien acuñó el concepto de teología queer. Y no olvidemos que en su momento, en su tiempo, Jesús se enfrentó a una crítica feroz de la iglesia, algo como lo que está sucediendo justo ahora en nuestros días, ¿no? Y le criticaban el grupo religioso de élite, los privilegiados, los que se oponían a que un marginal como él anduviera por ahí regando ideas que eran amenazantes para el poder que ellos tenían, ¿no? Y así sucede igual hoy en día, porque cuando nos extendemos a construir a un Jesús raro, a un Jesús no convencional, que siempre ande faltando a la norma donde sea que anduviera, siempre fuera de lugar, rodeándose de quien no se suponía que debía andar con él. Alzan enseguida su voz nuestros hermanos y hermanas cristianas que no pueden admitir el concepto, por ejemplo, de un Jesús negro, de una Crista lesbiana, de un Cristo transgénero o Cristo bisexual o de un Cristo latinoamericano, o un Cristo activista del medio ambiente, y mucho menos un Jesús queer. No hay que perdernos de vista entonces Mateo 25:40. Este Jesús, que también era marginal, que no pertenecía a ese círculo de poder y que solamente convivía con las y los excluidas de su tiempo, es capaz de percibir el sufrimiento, el trauma de todas estas minorías, de cómo viven sus opresiones, las violencias, la manera en que son excluidos y hechos a un lado, basurizados.
Y al hacer eso, Jesús se percibe a sí mismo como uno de nosotros. Dice, porque así como todo lo que hicieron ustedes por algunos de mis hermanos, así también me lo hicieron a mí. Así también lo hicieron por mí. Ese es el principio del Cristo, que se hace presente entre los más pequeños, es decir, en los que se consideran menos, menores, en los y las excluidas. Este es el principio de solidaridad que los grupos indeseables, abyectos, utilizamos para reconstruir a un Jesús que no es ajeno a quienes somos, porque se identifica con nuestro vivir, con nuestros cuerpos condenados, cosificados, explotados, abyectos y desechables. Algunos teólogos y teólogas incluso han llegado a considerar que el propio Jesús deconstruyó conceptos que resultaban muy peligrosos en su momento porque se atreven a concebir el futuro de otra manera, no con el status quo, sino rompiendo con todo eso, de manera muy transgresora, porque está cuestionando la manera en que la iglesia está llevando el mensaje divino. Dijéramos ahora las buenas nuevas. Cuando Jesús nos dice que eso que hacía Él y todavía más podíamos hacer nosotros, también en realidad nos está hablando en un tono de invitación, de un llamado profético a la acción profética. Las fuerzas destructivas del imperio siempre tratan de aplastar y de acallar todo recuerdo peligroso de la trayectoria de un Jesús revoltoso, porque siempre está poniendo en jaque a la iglesia de su tiempo y al gobierno de pasada y al cristianismo propio ya en un futuro como una institución, porque no hay otro remedio que reprimir la verdad de todo lo que había ahí, ¿no? Con Jesús. La verdad de todo esto, es decir, la verdad de las personas marginadas. Sí, era un Jesús tan raro que llega a ser verdaderamente peligroso, como peligrosas eran sus historias y su ministerio alternativo, pero siempre vestido y cargado de liberación. Y es precisamente por esa carga de libertad que se considera rebelde, subversivo y hasta guerrillero se le ha llegado a llamar. Así se le llamaba a Jesús. Fue el primer guerrillero, decían por allá, en los años 70, 80, porque ha inspirado a distintos movimientos sociales que tratan de desafiar este cristianismo miope, patriarcal, colonialista, tan enfocado en esta salvación celestial, pues a expensas de un Jesús asesinado por un sistema intolerante, y un Jesús que siempre anda buscando un cambio, una reforma social. ¿Sí? Fue tan raro y tan subversivo porque en todo momento se mantuvo en solidaridad con el sufrimiento abundante de la gente más desposeída y siempre llevó la esperanza de una futura bendición. Como dijera una conocida teóloga norteamericana, ahorita se me escapa su nombre, que no tiene sentido ni razón positiva un sufrimiento tan radical y tan injusto que destruye a las personas de la misma manera en que le sucedió a Jesús. Entonces debemos de llegar, dice, hasta las últimas esquinas, hasta los últimos confines de la negatividad, y debemos negarnos a ignorarla o a romantizarla o a espiritualizar el sufrimiento o a glorificarlos. No, no, simplemente es una realidad actual, presente, y este tema debe ser dirigido a la divinidad para que la divinidad lo aborde. En tanto, nuestra oración también debe incluir gritos, protestas,
Debemos lamentarnos y mostrar nuestra indignación y decir muy fuerte, esto no debe pasar nunca más. De la misma forma en que las mujeres, nuestras hermanas, salen a la calle y dicen, ni una más, ni una asesinada más, y nosotros les secundamos. No solamente negarnos a volver a crucificar a Jesús, porque él también fue un oprimido, sino caer en cuenta que Dios está en el presente, aquí y ahora, en el sufrimiento, y como lo estuvo anteriormente en el sufrimiento y en la muerte de Jesús, como un Dios liberador, consciente de la presencia transformadora de Jesús, no solamente en su vida, sino en la vida de todas las personas dolientes que le rodeaban. No como ese padre que lo manda al matadero. Una relación muy rara, ¿no? No. Creo que podemos ver a un Cristo que luce entonces nuestros mismos colores. A un Cristo que no tiene reparos en sentir como mujer la violencia que el machismo y la arrogancia patriarcal, la intransigencia machista le arrojan constantemente a las mujeres, porque Jesús habla el lenguaje de ellas y se encarna en ellas y en todas las demás historias humanas donde surge un deseo de liberarse del yugo heteronormativo y cisgénero. Esa era su vocación, esa es su vocación, si hablamos en presente histórico. No tengamos entonces temor a volver a imaginar y concebir a un Jesús que resiste, que marcha con nosotros y que siempre va a andar fuera de lugar en lo que la cultura dicta y muy fuera de lugar en la norma cisgénero y heterosexual del cristianismo contemporáneo. No tengamos miedo de percibirlo como raro, como queer, un Jesús queer, porque él también ha sido despreciado. Al final, siempre llegaremos a un lugar donde podremos experimentar directamente el amor liberador de Dios en nuestra experiencia queer, en nuestra experiencia feminista, descubriéndonos como criaturas plena y total e incondicionalmente amadas por la divinidad. Y siempre con la oportunidad de empoderarnos en nuestra lucha por la libertad y por la justicia, y por lograr alcanzar, si no nosotros, las generaciones que vienen detrás, un cristianismo y una sociedad que sí sean incluyentes y que sí muestren su humanidad como su más grande valor. Que así sea. Amén.